Bien, nos acompaña la doctora Juanita Hubertus Estrada de Colombia. Ella es directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, abogada con formación en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad de los Andes y con un máster jurídico de la Facultad de Derecho de Harvard. Ha sido una incansable defensora de los derechos humanos. Su labor se ha centrado en la vigilancia y exigencia hacia quienes ostentan el poder con el fin de garantizar el respeto a los derechos fundamentales y promover la justicia. Tiene la palabra la doctora Juanita Hubertus para explicaros la ponencia Abusos contra migrantes en el tapón del Darién. Adelante, doctora Juanita. Gracias. Muy buen día. Muchísimas gracias por esta invitación. Habría querido poder estar en persona, pero me da mucho gusto poder tener este intercambio. Desde Human Rights Watch hemos venido haciendo a lo largo de los últimos 2 años, ya 2 años y medio, trabajo de campo en esta difícil zona geográfica conocida como el Tapón del Darién, en la frontera entre Colombia y Panamá. Una selva de inmensa biodiversidad, justamente donde se interrumpe el canal vial que conecta todas las Américas, en gran medida por la dificultad del terreno. Sin embargo, y a pesar de esa dificultad, en los últimos año y medio han pasado ya más de 700,000 personas por este terreno. La mayoría de ellos venezolanos, 70%, le siguen a su vez ecuatorianos, haitianos, colombianos, y hay una porción menor, pero no descartable, de personas provenientes de África, de Asia, que vienen haciendo una ruta usualmente desde África hasta Brasil, y desde Brasil por tierra para subir cruzando el Tapón del Darién hasta Estados Unidos. La mayoría de las personas que atraviesan por el Darién dicen estar buscando el camino a través de Centroamérica y México para llegar a Estados Unidos. Lo que nosotros hemos documentado es, en primer lugar, las graves violaciones de derechos humanos que vienen teniendo lugar en este territorio. Estas son personas que se enfrentan en primer lugar a hurtos. Típicamente, una vez se cruza del lado colombiano al lado panameño, los migrantes se encuentran con pequeñas bandas criminales que les piden todas sus posesiones, el dinero que lleven, las pocas pertenencias que lleven, los dividen entre hombres y mujeres. Y lo que sigue típicamente son los distintos componentes de violencia de género. Separan a hombres y mujeres, le dicen a los hombres que si no entregan sus pertenencias van a violar a las mujeres. Documentamos de manera muy preocupante, de la mano de Médicos Sin Fronteras, que viene haciendo una atención en terreno muy importante, el incremento significativo de la violencia sexual contra las mujeres en este territorio. Solo hace un par de meses volví a estar del lado colombiano en Turbo, en Necoclí, y las organizaciones humanitarias están teniendo que entregar la píldora del día después, y gran parte de las mujeres se la están llevando por el nivel de riesgo al que sabe que se enfrentan de violencia sexual. Adicionalmente, hemos documentado casos de homicidios típicamente asociados al control territorial por grupos de crimen organizado del lado colombiano, especialmente el Clan del Golfo. Las autoridades colombianas reconocen que más o menos de cada migrante, $125 terminan en manos del Clan del Golfo. Eso es más o menos $68 millones al año en ingresos para el Clan del Golfo, solo como parte del control migratorio. Y por supuesto, además, hemos documentado casos de desaparición, en primer lugar, porque, insisto, es un territorio muy complejo, hay que cruzar ríos, las personas no necesariamente están bien preparadas, ni con botas, ni con los implementos para poder hacerlo. Hay una presencia casi que aturdidora de distintos tipos de insectos, que por supuesto en muchos de los casos pueden también contribuir al desarrollo de distinto tipo de enfermedades.
Y la mayoría de los migrantes que entrevistamos lo que nos dicen es que a lo largo del recorrido vieron cadáveres. A la fecha no hay un mecanismo de búsqueda de personas desaparecidas entre Colombia y Panamá, pero lo que sabemos son casos y casos de personas que no saben qué pasó con sus familiares o que reportan haber visto migrantes en el camino y que no pudieron hacer nada al respecto. Entonces, una parte importante de nuestro trabajo ha sido documentar estos casos, hablando de primera mano con los migrantes una vez cruzan, antes de cruzar, con autoridades humanitarias en territorio, con las autoridades públicas en ambos países. Luego, digamos, pasamos, y esto es el resultado, como les digo, que termina plasmándose en 3 informes distintos. Luego pasamos un poco a documentar por qué las personas terminan cruzando por el Darién. Y por supuesto eso, lo primero que tiene que ver con un trabajo más amplio de Human Rights Watch es con documentar el tipo de violaciones a derechos humanos que estas personas están sufriendo en sus propios países. Insisto, la primera nacionalidad son venezolanos, son personas que reportan o persecución política directa o detenciones arbitrarias de ellos o de sus familiares, casos de familiares o de amigos que saben que al ser detenidos fueron torturados, los casos muy fuertes particularmente durante las protestas, no solo ahora las recientes, luego de las elecciones del 28 de julio, sino en los 2 periodos anteriores en donde hubo ejecuciones extrajudiciales, varias, digamos, gran parte de esta violencia política es lo que se expresa en las motivaciones para migrar, seguida por supuesto de los problemas, digamos, socioeconómicos, particularmente del crecimiento de la pobreza, la falta de acceso a medicamentos, la falta de acceso a alimentos, que pone la situación a una población en una situación de inmensa vulnerabilidad, que termina migrando por tratar de conseguir un empleo, conseguir una comida, darle un futuro a su familia. En el caso de los haitianos, muy claramente la violencia entre las pandillas, que hoy son más de 300 y controlan el país, está claramente identificado como la principal causa de migración, el incremento de los secuestros, de la violencia sexual y de los homicidios, tanto en Puerto Príncipe como en otras partes del país, de nuevo identificado como la principal causa para migrar. Y en el caso de los ecuatorianos, específicamente la violencia entre grupos de crimen organizado, si bien hay según el gobierno 22 grupos en lo que el gobierno no ha denominado como un conflicto armado, los 2 principales, los choneros, los lobos, vienen disputándose control territorial, particularmente por el control de los puertos para la salida de narcotráfico, pero también asociados a minería ilegal de oro. Y el crecimiento, si bien ha bajado levemente la tasa de homicidios, Ecuador se encuentra en este momento como el país con la tasa de homicidios más alto de América Latina, con 47 homicidios por cada 100.000 habitantes, y viene creciendo la extorsión y el secuestro como fenómenos que, por supuesto, la población a nivel local sufre de manera muy fuerte y que de nuevo es expresado como la principal razón para migrar, de nuevo acompañada también de la dificultad de la situación económica. Entonces eso nos pone, digamos, de nuevo, otras violaciones a derechos humanos en los países de origen que expulsan a las personas a tomar la decisión de hacer este viaje. Pero la siguiente pregunta que abordamos es ¿por qué por el Darién? Porque, de nuevo, pues llevamos ya 2 décadas de un proceso de deterioro institucional brutal en Venezuela, porque solo hasta ahora esa ruta en particular por el Darién. Y lo que encontramos es que particularmente a partir de 2021, cuando Estados Unidos empieza a negociar tanto con México como con Guatemala la imposición de visados a venezolanos y a ecuatorianos, inmediatamente se dispara el flujo de personas a través del Darién. Nosotros tuvimos la posibilidad de entrevistar personas que nos decían tenían los recursos para poder comprar tiquetes aéreos a través de México o a través de Guatemala, pero que con la imposición de este visado ya no tenían cómo hacerlo. De alguna manera eso refuerza la tesis de varios académicos, sin duda Michael Clemens entre otros, de que el establecer bloqueos a la migración en distintas zonas, contrario, digamos, a lo que sería el objetivo de la política en teoría, que es evitar que más personas lleguen a la frontera sur de los Estados Unidos, lo que hace es expulsar a las personas a otras rutas más peligrosas, porque las personas, si están viniendo de este tipo de contextos, van a buscar migrar porque van a
digamos, tratar de sobrevivir. Y lo que terminan haciendo es empujando a las personas a rutas más peligrosas como esta por el Darién y sobre todo de manera muy grave empoderando al crimen organizado que controla estas rutas, que es el caso, como les cuento, del Clan del Golfo. Entonces, esa es una parte importante de nuestro informe, mostrando esas correlaciones y digamos, yo creo una evidencia muy fuerte de que la política de externalización del control migratorio no solo no es efectiva en bloquear la migración, sino que además empuja nuevas violaciones a derechos humanos. Luego nos concentramos un poco en la atención humanitaria y la protección en frontera, las falencias tanto del gobierno colombiano como del gobierno panameño. Colombia en general ha tenido una política simplemente que la gente pase y punto, con un problema muy grave que es, como ya explicaba, el control territorial que ejerce el Clan del Golfo. Este es un territorio fronterizo que ha sido históricamente una zona de conflicto armado en Colombia, que ha sufrido abandono institucional de siempre, no solo de ahora, digamos, en esta oleada migratoria, en donde típicamente los niveles de pobreza multidimensional son 3 veces superiores a la pobreza multidimensional nacional. En este territorio lo que termina pasando es que Colombia no controla su frontera, ni siquiera lleva un registro migratorio de cuántas personas salen desde Colombia hacia el Darién, con lo cual no es posible contrastar cuántas personas desaparecen en el tapón del Darién, porque una vez los panameños que sí llevan el registro sacan un consolidado numérico, no existe un consolidado numérico colombiano que permita establecer si hay personas que no están llegando al otro lado. Mucho menos situaciones de vulnerabilidad. Colombia no sabe cuántas mujeres embarazadas salen de su territorio, no sabe cuántos niños, ni mucho menos cuántos niños o niñas viajando solos por ese territorio, menos aún personas que de la tercera edad o que tengan algún requerimiento médico una vez lleguen a Panamá. Entonces, lo de Colombia es dejar pasar, no controlar el territorio y ni siquiera tener la capacidad de siquiera registrar qué está pasando en salida. Del otro lado, Panamá tiene una política muy deliberada de flujo controlado, de tratar de llevar a los migrantes lo más rápido posible hacia la frontera con Costa Rica, de alguna manera tratando de evitar que se vea la ola migratoria dentro del país. Esto, por un lado, tiene serias restricciones a los derechos que tienen esas personas, por ejemplo, a ser solicitantes de asilo en algunos de los casos en Panamá. Rápidamente se les cobra un tiquete de bus para ponerlos inmediatamente en la otra frontera, sin preguntas, sin posibilidad de hacer requerimientos de asilo en Panamá. Pero además es, como les decía, pues un territorio en donde, si bien Senafrón luego, una vez llegan a las comunidades de acogida, donde están varios de los albergues, que además son territorios, de nuevo, también en el caso panameño, muy pobres, típicamente, digamos, de presencia de comunidades indígenas, lo que de alguna manera termina pasando es este flujo sin protección de sus derechos migratorios, pero además sin que Panamá controle verdaderamente su franja territorial, con lo cual estos grupos de crimen organizado, que ya son pequeños grupos criminales ya no asociados al crimen organizado, son quienes terminan haciendo este tipo de casos de hurtos, de violencia de género que les contaba al inicio. Entonces, ahí un poco mostramos las falencias que se dan en esa tensión colombiana y panameña. Y luego, finalmente, en el último informe, nos concentramos en una última pregunta, que es tratar de entender por qué, si la mitad de personas que cruzan por el Darién antes pararon en otros países de la región, particularmente el caso de los venezolanos, que paran antes a veces en Perú, en Ecuador, en Colombia, como país inicial de acogida, porque esas personas que en principio tendrían mucho más arraigo para poderse vincular a estos países por cercanía cultural, por lenguaje, porque terminan tomando la decisión de volver a migrar. Y ahí básicamente encontramos, primero, la falencia de medidas de regularización. En muchos de los casos, los permisos temporales de protección, como su nombre lo dice, son de muy corta duración. Eso hace que las personas no tengan una posibilidad de establecer su, digamos, situación jurídica dentro del país. Tienen muchos requisitos. El acceso a pasaporte, por ejemplo, termina siendo, en el caso de los venezolanos, supremamente complejo, no solo por todos los problemas institucionales de siquiera que se emita un pasaporte en Venezuela, sino más aún por todos los problemas de corrupción, de la cantidad de costos regulares e irregulares asociados a poder sacar un pasaporte.
Entonces, esa deficiencia en los sistemas de regularización y, muy importante, la falta de articulación entre esos sistemas de regularización empujó a muchas personas a volver a migrar sin, digamos, desaprovechando la oportunidad de que ya habían pasado por un país por el que habrían podido estabilizarse. Y lo otro, sin duda, es la falta de políticas, digamos, de inserción social y económica que permitieran que, incluso teniendo la situación jurídica regularizada, el caso de Colombia, que ha permitido la regularización de 2.5 millones de venezolanos, pues no ha estado, por ejemplo, asociada a políticas de inserción social y económica que hagan que las personas tengan acceso a algún tipo de sustento económico. Con lo cual, sobre todo post pandemia en particular, pero sin duda también en general en un contexto difícil y económico de la región, estas personas explican que vuelven a migrar porque no están encontrando suficientes oportunidades económicas en estos países. Y finalmente un componente xenofóbico muy fuerte, particularmente en el caso de las mujeres venezolanas, una referencia típica a ser prostitutas o robamaridos, que era la expresión que oíamos en las entrevistas, como razón que empuja a muchas de las mujeres a buscar nuevamente una migración que les permita insertarse en un contexto de menos discriminación en contra de ellas. De manera más reciente, luego del 28 de julio, documentamos varios casos muy tristes de personas que ya habían estado asentadas en Colombia, incluso una de las familias que entrevistamos asentada por 7 años, que ante la esperanza de que las cosas cambiaran en la elección del 28 de julio, con sus hijos ya escolarizados en Colombia, con los adultos ya en trabajos en Colombia, vendieron todo para irse a Venezuela y poder votar bajo la esperanza de que las cosas cambiaran. Salieron los 2 días después de las elecciones a las protestas, una vez se dio el fraude electoral, y nos los encontramos nuevamente en la puerta colombiana hacia el Darién, migrando, porque ahora ya no tenían nada, habían perdido todo luego de vender todo en Colombia y ya no sentían la posibilidad de volver a empezar en Colombia, así que estaban tomando su ruta. Todas las personas a las que entrevistamos son conscientes de los riesgos que van a enfrentar en el Darién, no son personas que se estén yendo a un lugar del que no sepan lo que puede pasar, pero lo que sí expresan es que la situación en la que están es tanto más grave que están dispuestos a correr ese riesgo. Termino con esto, el grueso de lo que proponemos y para lo cual hay una oportunidad inmensa ahora en la semana del 9 de diciembre en Chile, que será la conferencia regional latinoamericana de los 40 años de la Declaración de Cartagena, para crear un mecanismo regional que permita distribuir las cargas de regularización y de inserción socioeconómica, por supuesto con una colaboración muy importante de los países que son destinatarios de la migración. En el caso nuestro, que documentamos en el Darién, por supuesto, Estados Unidos, pero sin duda en el caso de ustedes, la recepción de migrantes en Europa, y unos mecanismos de corresponsabilidad que permitan que países que son receptores de migración ayuden a América Latina a montar un sistema, digamos, regional latinoamericano de distribución de cargas de regularización y de integración socioeconómica de migrantes que, insisto, no están migrando simplemente porque quieran una aventura, como lo han hecho tratar de ver en algunos casos en el Darién. Muy por el contrario, saben los inmensos riesgos a los que se van a enfrentar, pero la situación que viven es muchísimo peor. Un poco ese ha sido el trabajo de Human Rights Watch en el Darién. Seguimos trabajando para que a partir de nuestros hallazgos pueda haber transformaciones en las políticas que permitan una mayor protección de migrantes en nuestra región. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Bien, pues muchas gracias a la profesora Gobertus. Antes de pasar a la clausura de la jornada, simplemente a modo informativo, que sepan que durante el mes de diciembre, pues además de esta jornada, se celebran en nuestra ciudad pues una serie de eventos como, que forman parte del proyecto cultural sobre derechos humanos en Ávila, como en Faces for Human Rights, que está en el Palacio de los Verdugo hasta el día 31 de diciembre. También tendremos la posibilidad de hacer un recorrido del tramo del Camino de Santiago el día 7, este sábado día 7.
Y se celebrará también el próximo día 10 de diciembre un acto conmemorativo de la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como el día 12 una charla coloquio El Camino de Santiago y los Derechos Humanos. Finalmente cerraremos el mes con esa clausura de la exposición del día 31 de diciembre. Y bueno, como decía, para clausurar la jornada, pido por favor a nuestra decana, la profesora doctora Maripaz Muñoz, que se acerque a la mesa y clausuramos la jornada. Bueno, pues vamos con la clausura de esta jornada académica. Bueno, don Ulises Bertolo, querido Iván, estimados profesores, alumnos, ponentes, amigos todos, es un honor y un privilegio dirigirme a todos ustedes en esta clausura de la jornada académica La relevancia de los derechos humanos, una prioridad global en el siglo XXI. Hoy hemos vivido una jornada cargada de conocimiento, de reflexión y sobre todo de conciencia crítica sobre uno de los temas más urgentes y fundamentales en nuestro tiempo, que es la protección de los derechos humanos en un mundo cada vez más interconectado, pero al mismo tiempo plagado de desafíos. Los derechos humanos no son un concepto abstracto, sino que es una realidad que afecta y define la vida de cada ser humano independientemente de su lugar de origen, su estatus social o su situación económica. La conferencia que hemos tenido el honor de escuchar hoy, titulada Abusos contra migrantes en el tapón de Darién, a cargo de la doctora Juanita Goebertus, nos ha mostrado una cara sombría de la migración y nos ha hablado de una de las rutas más peligrosas y mortales del mundo, donde miles de migrantes se enfrentan a abusos, violencia y vulneraciones de sus derechos fundamentales. Esta intervención nos recuerda que la migración no es un fenómeno geopolítico, sino que es una tragedia humana y que exige de nuestra solidaridad, compromiso y acción para garantizar la dignidad de quienes arriesgan todo en busca de un futuro mejor. En este sentido, quiero agradecer profundamente a la doctora Goebertus para su ponencia y por compartir con nosotros su invaluable experiencia y conocimiento sobre la situación de los migrantes en esta región del tapón del Darién. Su intervención, sin duda, ha sido una llamada de atención a la reflexión y a una mayor responsabilidad colectiva frente a los derechos de los migrantes y refugiados. Hoy también quiero reconocer el esfuerzo y dedicación de todos los organizadores y colaboradores de esta jornada que han hecho posible este espacio de diálogo y de reflexión. Agradezco al equipo de la Universidad Católica de Ávila, a la International Solidarity for Human Rights, a la Academia Xacobea, al Ayuntamiento de Ávila y a la Asociación de Amigos del Camino de Santiago en Ávila. Sin su colaboración y empeño no hubiéramos logrado reunir a tan destacados y expertos ponentes en derechos humanos ni haber ofrecido a nuestros estudiantes y a la comunidad en general la oportunidad de reflexionar sobre un tema tan importante y tan crucial. A nuestros estudiantes, futuros líderes, les insto a que sigan explorando, investigando y defendiendo los derechos humanos en su labor profesional y en sus vidas cotidianas. No debemos olvidar que la defensa de los derechos humanos no es una tarea de unos pocos, sino que es una tarea de todos. A cada uno de nosotros corresponde contribuir a la construcción de un mundo más justo, más igualitario y más humano, donde prevalezca la dignidad y los derechos de todas las personas. Finalmente, quiero agradecer a todos los asistentes por su participación activa, ya sea presencial o a través de nuestro canal de YouTube. Hoy, más que nunca, es necesario que sigamos adelante con el compromiso de defender los derechos fundamentales de todas las personas, con la esperanza de que, con la colaboración de todos, podamos construir un mundo donde la dignidad humana sea la piedra angular de nuestra convivencia. Muchas gracias a todos y que sigamos trabajando juntos por un futuro más justo y más equitativo. Muchas gracias. Damos por clausurada la... No sé si Ulises quiere alguna intervención. Bueno, yo solamente en nombre de la Academia Xacobea agradecer a la decana, agradecer a la universidad, agradecer a la Fundación Issue Rights, por una sencilla razón. Decía antes el profesor que hizo la comunicación acerca de Isabel y la importancia de los derechos humanos, que el Imperio español tenía el récord, ¿no?, de civilización pacífica, 300 años. El Camino de Santiago es realmente la única civilización que ha conseguido perdurar en el tiempo de manera pacífica. Todas las civilizaciones se han impuesto por la espada y por la sangre. Pero el Camino de Santiago es un fenómeno absolutamente excepcional, porque es algo que ha perdurado en el tiempo caminando.
Y caminando, los derechos humanos también hoy en día tienen su propio itinerario, ¿no? A través de una iniciativa que puso en funcionamiento la Fundación Issue Rights y que hemos contribuido, ¿no?, humildemente, aportando nuestro granito de arena desde la Academia Xacobea también, para hacer posible esa conjunción entre el camino de Santiago, que no deja de ser un camino del conocimiento introspectivo de lo que somos, como también nos enseña los derechos humanos, ¿no?, que es una manera también de mirarnos por dentro para poder ser mejores hacia afuera, hacia los demás. Y quisiera solamente terminar agradeciéndole también a Ana Ferreiros, porque ella es la persona, el artífice, el puente de unión entre nosotros, entre mi persona, la Academia Xacobea, la Fundación Issue Rights, Wilma, y también con la Universidad Católica de Ávila. Por lo tanto, muchas gracias y, bueno, esperemos que sigamos colaborando con vosotros en el futuro. Gracias. Muy bien, muchas gracias.